Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos los importantes aportes de Michel Foucault en el campo de la educación. Bienvenidos. Para abordar este tema, hoy tenemos invitado en nuestro programa al profesor Pedro Pablo Aguilera. Él es filósofo y además por su larga trayectoria ha venido desempeñándose en la Universidad Santiago de Cali como docente universitario y es actualmente el director del Departamento de Humanidades de esta universidad. Bienvenido, Pedro Pablo. Bienvenido, Lili, de verdad que sí. Bueno, profesor Pedro Pablo, hace unos días la Universidad Santiago de Cali tuvo la oportunidad de hacer un evento de carácter académico precisamente desde el Departamento de Humanidades con el propósito de rendir un tributo al gran aporte que viene haciendo desde hace muchos años y que es el gran legado de Michel Foucault. Usted tuvo la oportunidad desde su departamento de organizar este evento. ¿Qué importancia tiene para el campo de las ciencias sociales y humanas desarrollar actividades de este tipo? Mira, Liliana, este evento está enmarcado en una política de mejoramiento de la calidad que tiene la Vicerrectoría. Y vamos a empezar a partir de este año unas semanas de las humanidades que se va a establecer ya en cada mes de mayo, en cada año. Esto tiene siempre buscar el reconocimiento a los pensadores más importantes en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales también, por supuesto, y en este caso es a Foucault. El área de filosofía del departamento, con el liderazgo de María Fernanda González, Mario Germán Gil y otros profesores, prepararon este homenaje a quien sin duda es el pensador más importante de finales del siglo XX y que sigue siendo un referente en lo que va del siglo XXI. Es uno de los paradigmas del contradiscurso en muchas disciplinas como es la pedagogía, la filosofía, la sociología, las ciencias políticas, en estos últimos 40 años. Veamos entonces quién es Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo francés, muy citado en el campo de las humanidades. Además de filósofo, era psicólogo, historiador y teórico social, aunque siempre le gustó que se le reconociera como un arqueólogo. Foucault nació el 15 de octubre del año 1926. Fue uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va de este siglo XXI. Fue catedrático y profesor en varias universidades francesas, exponiendo sus estudios, entre ellos la historia de los sistemas de pensamiento y el análisis crítico de las instituciones sociales. Su conocimiento ha sido empleado en varias disciplinas sociales como la medicina y la política. Para muchos, Foucault es un filósofo de la fragmentación, así lo demuestra en su libro Las palabras y las cosas. Fue un gran crítico de las formas de enseñanza, siempre se declaró seguidor de la corriente de pensamiento de Nietzsche. En el año de 2007 fue considerado como el autor más citado en el ámbito de humanidades. Siempre rechazó el calificativo de postmodernista y postestructuralista. Foucault falleció a los 57 años en París, Francia, pero su forma de emplear la enseñanza aún lo tienen como el principal referente en los estudios de la pedagogía. Bueno, profesor Pedro Pablo, como vemos, pues es una persona que ha logrado hacer unos importantes que perdurarán en el tiempo y sobre todo en el campo de las humanidades o de las ciencias sociales y humanas. Desde su perspectiva, ¿qué es lo más importante que uno podría referir de este gran pensador? Mira, Foucault, a mi manera de ver, es el ejemplo que más se ajusta para comprender nuestro tiempo. Y es porque es un filósofo de la fragmentación. Estamos viviendo en un cambio de paradigmas en cada momento de la vida, en cada campo de conocimiento. Y Foucault rompió con la concepción de las verdades absolutas. Foucault abrió las posibilidades a lecturas múltiples, a lecturas complejas de entender los hechos, de entender al propio ser humano como un ser complejo. En la educación rompió con la concepción direccionista, totalitaria, de vigilar y castigar, incluso
una de las tesis. ¿Una publicación famosa qué? La publicación famosa de él. En el campo de las investigaciones rompió la concepción positivista, casi dogmática, de reducir a la estadística los resultados de investigación. Él comprendió como nadie en un momento en que se fijaban las estructuras, los esquemas en los años 60 y 70, él fue un hereje, pero en el buen sentido de la palabra. Él rompió los esquemas y fue muy dialéctico. Fue un hombre que introdujo una mirada diferente, rompiendo con conceptos, con normatividades, y humanizó las humanidades. ¿Por qué? Porque está una dimensión mucho más psicológica, una mirada mucho más subjetiva, más integral de los fenómenos complejos del ámbito de las ciencias sociales y humanas. Y ya específicamente en el campo de la educación, porque casi siempre cuando asociamos esto también con las humanidades, el cómo enseñar las humanidades, uno de los referentes importantes de Foucault también es esa preocupación, como usted lo decía, por analizar el contexto. Pero en el campo de la educación específicamente, hay una gran preocupación por esa necesidad de generar profesionales, por ejemplo, con pensamiento crítico, con autonomía, que sea capaz de analizar ese contexto. ¿Cómo relacionamos este propósito con el pensamiento de Michel Foucault? Mira, creo que todavía tenemos mucho que avanzar. Michel Foucault plantea una relación docente-estudiante o una mirada diferente al conocimiento. Él rompe con los autoritarismos que muchas veces los propios profesores incurrimos. O sea, la verdad no está en el profesor necesariamente. Nosotros simplemente somos facilitadores, nosotros somos los que ponemos en juego determinadas tesis, determinadas hipótesis en el campo del conocimiento, sea cual sea. Pero es el estudiante el que tiene que tener y desarrollar junto y con la ayuda del docente una mirada crítica, cuestionando en cada momento esas verdades que hasta hoy hemos reconocido. Por lo tanto, el proceso del conocimiento es un proceso en continua construcción y donde la autoridad no es la autoridad esa del ejercicio del poder por la nota que tiene el profesor, sino la autoridad está en el propio proceso de construcción del conocimiento, donde estudiante y docente, profesor, maestro, como quiera que le llamemos, aunque no es lo mismo, tienen que llevar adelante ese proceso. Y ahí recalco una cosa, nuestra universidad está muy empeñada a través de las rutas de formación docente en fortalecer esa necesidad de un docente que le otorgue mayor libertad de pensamiento al estudiante y que el estudiante sea menos seguidista de tal o más cual autor, sino que ponga en juego el debate, la confrontación, la búsqueda necesaria con el conocimiento. Bueno, vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos. Regresamos con el programa Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando el tema acerca de los aportes de Michel Foucault en el campo de la educación y las ciencias sociales y humanas. Vamos un poco a conocer qué tanto sabe la gente acerca de este gran pensador. Desde mi postura de educadora, yo considero que el mayor aporte de Foucault a las ciencias sociales es el aporte que hace a la educación. Toda la crítica que hace a través de su texto Vigilar y Castigar, de las posturas de poder y control en la formación de la disciplina de los educandos. Creo que ahí arranca el gran aporte que nos hace Foucault
a la educación. Posteriormente, él vendrá a trabajar otros temas también relacionados con la educación, pero su punto base está allí, en la acción del poder y el control, no como el ejercicio de la disciplina del saber, sino el ejercicio de la disciplina impuesta. Considero que Michel Foucault es uno de los grandes pensadores del siglo XX, porque abarca una obra importante, pertenece a la generación estructuralista en Francia, aunque él niega pertenecer al estructuralismo. Sin embargo, pues algunos críticos y exégetas de Foucault lo ubican en esa generación estructuralista. Bueno, Michel Foucault, como filósofo, lingüista, psicoanalista que fue, lo que hizo fue implementar la teoría del discurso y implementó o ayudó muchísimo en cambiar los métodos de enseñanza. Bueno, profesor, como vemos, pues hay mucha gente que tiene como referente a Michel Foucault y vemos ahí la gama desde estudiantes a profesores académicos. ¿Usted qué piensa de estas perspectivas que nos proponen a quienes fueron entrevistados? Mira, interesante ver que en nuestra universidad está fluyendo el pensamiento de Foucault. No estoy satisfecho, creo que debemos los profesores poner en juego este pensador en nuestros planes de estudio. Foucault además creo que tiene otros espacios en la medicina, es decisivo, en el campo de la salud. Y hay una cosa muy importante, es la ruptura en el campo de la búsqueda de la verdad. Eso es importante, pero es importante también resaltar lo que plantea la colega Ángela Arce en el campo de la educación. O sea, vigilar y castigar, el control. Hay otras maneras el poder y control. El poder y el control que no es a partir de la nota, sino a partir de la autoridad intelectual. Eso es decisivo. Y además en la política también, el poder no está en el poder supremo, sino está en los micropoderes, en las relaciones, en los tejidos sociales, de los grupos como tal. Y eso quizás no. Foucault se adelantó a los tiempos que vivimos hoy en día, en donde los movimientos de los indignados, de los desplazados, tienen fuerza política más allá de las estructuras tradicionales de poder. Es decir, Foucault empodera al ciudadano o a los ciudadanos desde diferentes perspectivas. Pero digamos que insistentemente aparecía esa idea de que Foucault transformó las formas también de enseñar, por lo menos propuso tesis importantes para pensar, sobre todo en ese ejercicio que usted recurrentemente ha dicho, sobre el poder y el control en el ámbito educativo. ¿Cómo desde un departamento como el que usted coordina, que es el Departamento de Humanidades, se tiene en cuenta un pensamiento para precisamente hacer ejercicios que permitan que el docente, porque esta labor tiene mucho que ver con el papel del docente, realmente pueda cumplir con esa gran idea de trabajar para que ese sujeto sea mucho más crítico, pensante, autónomo, y que el docente no ejerza ese control o ese poder en una educación que para otros tiempos era validada, que era esa educación más tradicional, incluso muy ligada a ese legado también de la iglesia, y hoy estamos en otros tiempos donde el docente debe cumplir un rol diferente y establecer un vínculo diferente? ¿Cómo hacen entonces ustedes desde el Departamento de Humanidades? Mira, no somos perfectos. Todavía tenemos ese concepto de libertad de cátedra, donde algunos profesores ejercen esa autoridad, ese vigilar y castigar. Pero ¿cómo es que hemos hecho desde las áreas del departamento? Lo que tratamos es fundamentalmente que introducir metodologías activas y de trabajo participativo. Incluso la evaluación y la posibilidad de hacer evaluaciones conjuntas entre varios cursos. No necesariamente incluso
desde el Departamento de Humanidades, sino del Departamento de Humanidades con el Departamento de Comunicación, con el Departamento de Salud Pública, con Económicas, y se hacen evaluaciones conjuntas. El estudio de casos como metodología de trabajo lo estamos ponderando. Estamos ponderando la mayor participación del estudiante, la relación dialógica a partir de paneles, a partir de foros, a partir de seminarios en el enfoque de metodología alemana, o sea, seminario alemán, que le quita un peso tan grande a los exámenes propiamente dicho, sino que hay un mayor juego, entendiendo el juego como el diálogo entre estudiantes, entre ellos y los profesores. Y tenemos hoy en día experiencias de pedagogías activas donde 3 cursos se reúnen para abordar un mismo tema. Y eso da mayor libertad, mayor flexibilidad de que el ejercicio de la construcción del conocimiento no quede en una sola mirada de un solo profesor, sino que sea una mirada compartida. Es más democrática, digámoslo así. Recientemente, como dijimos al inicio del programa, el Departamento de Humanidades tuvo oportunidad de tener esta semana en las Humanidades, y donde uno de los eventos centrales fue la conmemoración precisamente del pensamiento y de los grandes aportes de Foucault. Tuvimos muchos invitados también que pues nos compartieron sus trayectorias de investigación, porque se han dedicado también a estudiar ese legado. ¿Qué fue lo más importante? Mira, la Universidad de Santiago fue, hasta donde sabemos, la única universidad que le ha hecho hasta este momento el homenaje, académicamente hablando, al pensamiento de Foucault. Tuvimos presencia de académicos de universidades de Bogotá y de las universidades de la región, como la Universidad del Valle, como la Universidad Javeriana, como la Universidad del Tolima. Esto hace que el evento haya cobrado mayor importancia, incluso está de acceso libre en internet, hay un manejo muy amplio, y tuvimos pedagogos, tuvimos psicoanalistas, incluso la segunda sesión de ese evento estuvo dedicada a la relación psicoanálisis-Foucault, que es muy importante, porque al departamento y a la universidad le interesa el saber transdisciplinar, y le estamos dando espacio a hacer esas alianzas entre las distintas áreas del conocimiento con las humanidades. Eso es un logro, es un deseo de que la academia se nutra del conocimiento transdisciplinar. Bueno, antes de continuar profundizando sobre este tema, vamos a un breve corte y ya regresamos. Volvemos con el programa Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos trabajando el tema acerca del aporte de Michel Foucault en el campo de la educación, las ciencias sociales y humanas. Profesor Pedro Pablo, usted en el segmento anterior nos planteaba el aporte, digamos, también que desde el pensamiento de Foucault tiene que ver específicamente con esa necesidad de pensar una formación transdisciplinar, ¿sí? A pesar de que él, pues, fundamentalmente es reconocido por ser filósofo, no estuvo solamente en el campo de la filosofía, sino que se preocupó por desde la filosofía abordar la sociología también, la medicina y otros campos. ¿Qué pertinencia tiene entonces precisamente pensar en la necesidad de la formación transdisciplinar? Mira, cada día, el hombre necesita tener una formación menos segmentada, y cuando hablo de segmento, de una mirada estrecha pero profunda en un campo del saber. Es muy importante saber y saber a profundidad,
pero cada día está demostrado de que el académico, el profesional, necesita complementar las miradas cruzadas de otras áreas de conocimiento. O sea, un profesional de la salud, un profesional del derecho o de la economía, necesita la mirada de las humanidades, de la filosofía, de lo estético, de comprender las lógicas comunicativas que tiene el mundo, de entender el sentido de la belleza, porque, y Foucault lo plantea, o sea, él es un arqueólogo del saber. ¿Qué significa eso desde el pensamiento? Porque eso es una idea fundante cuando uno habla de Foucault, esa idea siempre aparece de la arqueología del saber. De hecho, es una publicación muy famosa. Sí. La arqueología, cuando él solicita que él, lo que es un arqueólogo, es que él es un investigador de la realidad. Y él descompone la realidad en muchas miradas. Y por lo menos él da las líneas para que cada objeto, cada problema, no sea visto de una manera simple o lineal. La enfermedad no es simplemente la insuficiencia de determinado mal funcionamiento clínico, sino que tiene un componente social, tiene un componente psicológico, tiene un componente económico y político. O sea, las enfermedades tienen múltiples factores y eso mismo pasa, la multifactorialidad de los problemas es lo que aborda Foucault. Y Foucault nos ayuda a que veamos cada problema en su complejidad. Y él lo que es un arqueólogo, él indaga la palabra, él indaga al individuo, él indaga las razones últimas del poder. En relación con el contexto donde se da. Del contexto. Y nos da unas libertades que sorprenden. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar y de mejorar en el Departamento de Humanidades. Y no actos de fe. Nosotros no necesitamos actos de fe, necesitamos actos de argumentaciones, de razones académicas. ¿Sí? Bueno, pues hay una premisa también que usted la mencionaba hace un rato, pero que nos quedó un poco suelta con el tema de la verdad. Precisamente por esa necesidad de escudriñar, como usted menciona, de hacer esa arqueología, no hay un planteamiento de una única verdad, sino de múltiples posibilidades de comprender la realidad, y en esa medida hay múltiples verdades desde el enfoque desde donde se quiera plantear. Desde esa perspectiva, cómo entender precisamente eso que es una apuesta que él hace, que deja un legado ya en los procesos formativos en el ámbito de la educación superior. Lo podemos ver de muchas perspectivas. Primero, que el acto de la educación es un acto continuo y siempre es un acto acabado. El profesor tiene que saber, y el estudiante también, que el conocimiento es infinito y es muy complejo y que no podemos quedar satisfechos en un curso. Por eso es tan importante los saberes extracurriculares que debe tener una universidad. Pero además tenemos que aceptar que el hombre como sujeto histórico, como en cualquier dimensión que entendamos el ser humano, siempre está ante la incertidumbre de la verdad. Quizás para algunos esto sea terrible. Es mucho más fácil decir que 2 y 2 son 4. Pero recuerdo precisamente al pensamiento francés de mayo del 68, cuando en un graffiti decía, menos mal, ya 2 y 2 no son 4. Es que tenemos que aceptar, para pesar nuestro, que la verdad es relativa
Y cuando es relativa, quiere decir que siempre nos podemos acercar un poco más a esa verdad, pero que la verdad total y definitiva no existe. Y esto se enlaza con la tradición filosófica del mundo. Descartes decía de que la duda de la razón siempre que tiene que estar presente. Los griegos también lo decían, Heráclito la planteaba, y Nietzsche, el maestro de Foucault, hablaba de la profunda crítica a la racionalidad. Es que el hombre tiene una complejidad muy grande, y esa es la belleza que tiene Foucault, que nos abre la posibilidad a ver la verdad como una obra de arte que está en nuestras manos, y nosotros tenemos que moldear esa verdad. Bueno, profesor Pedro Pablo, pues agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy en el programa. Esperamos volverlo a tener para abordar otros importantes temas. Muchas gracias a ti, Liliana, y a la universidad. Bueno, y a ustedes les agradecemos por acompañarnos en el programa del día de hoy, pero antes de que se vayan, yo los invito a que veamos un poco de información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es responsabilidad social. El pasado 11 de julio culminaron las actividades del proyecto Letras para la Esperanza, capítulo Aldeas Infantiles SOS. Durante cerca de 3 meses, un grupo de estudiantes del énfasis de comunicación para el cambio social de la Universidad Santiago de Cali realizaron actividades de introducción a la escritura creativa con los jóvenes que se encuentran internos en esta institución, bajo el esquema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El énfasis de comunicación para el cambio social del Programa de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali ha puesto sus ojos en esta entidad para desarrollar el programa Letras para la Esperanza, una estrategia pedagógica que se implementa a través del juego. En el mes de febrero, la directora del Programa de Comunicación Social, Liliana Marroquín, realizó la presentación del programa, enfocado en jóvenes de 14 años en adelante. Los integrantes de Aldea se mostraron inquietos, como quien cuida a su familia, pero entusiasmados por el trabajo de los universitarios. Con el apoyo del cuerpo directivo de la institución y los docentes del énfasis de cambio social de la Universidad Santiago de Cali, se espera continuar con este programa en los semestres venideros y dejar sembrados en los jóvenes semillas que den resultados en sus vidas a largo plazo.